Centro Democrático Quindío. Edición en audio de la entrevista realizada por la Crónica del Quindío a la doctora Ángela María Marín Valencia, integrante del Centro Democrático. Todos los créditos a las fuentes en mención. La abogada Ángela María Marín Valencia, es candidata a la Cámara y ahora integrante del Partido Centro Democrático en el Quindío, habló con la Crónica sobre su posición ante el acuerdo final logrado entre el gobierno y las FARC y su voto negativo el próximo 2 de octubre. La Crónica pregunta, ¿por qué apoya el no en el plebiscito? Ángela María responde, primero quiero aclarar que no estamos votando la paz, no es si queremos o no la paz. Estamos votando lo que se acordó para llegar a ella y ahí empiezan las discusiones de por qué no estamos de acuerdo con esto que se está firmando entre el gobierno y las FARC. La primera razón es que nos preocupa mucho el mal mensaje que le estamos enviando a la sociedad, a las actuales y futuras generaciones, cuando vemos un gobierno que es capaz de dar unas concesiones que están por fuera de la constitución del país y del marco legal para garantizar la democracia. Por ejemplo, al gobierno se le olvidó que suscribió el Tratado de Roma. O sea que las masacres, los asesinatos y los genocidios nunca van a tener una sanción. La segunda razón es que nos preocupa la circunstancia de la representación política, pero no es que nosotros no podamos tolerar que ellos estén en el Congreso, porque si eso fuera rechazaríamos la representación de Navarro Wolf. Lo que nos preocupa es el mecanismo mediante el cual se les da elegibilidad política y les permite entrar de igual a igual cuando no han hecho una gesta digna para la democracia del país. Lo que hay en el ambiente es que les están dando 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara, pero no se tienen en cuenta las circunscripciones especiales, que son 16 y que están determinadas por territorios que siempre han sido de dominio de las FARC. La Crónica pregunta. Uno de los puntos que se cuestiona es el tema de las drogas ilícitas. ¿Cómo lo analiza usted? Ángela María responde, para las FARC el narcotráfico dejó de ser un medio para ser un fin. En los acuerdos esa situación del narcotráfico se ha bajado de delito penal grave al término de delito político, nunca vamos a verles a las FARC pagando por eso. Además no se ha hablado de que vayan a entregar las rutas y a reconocer su actividad lucrativa. Por otro lado, hemos escuchado al bloque 1 de las FARC diciendo que no tiene mucho interés en desmovilizarse. Eso es porque es un grupo que opera en un sector del país, por donde entran todas las rutas y sale todo lo que corresponde al manejo del narcotráfico y la coca que inunda este país. ¿Qué interés van a tener en desmovilizarse si lo que tienen es un negocio muy lucrativo para ellos? El tema de los subsidios para las FARC. ¿Qué opinión le merece? Lo peor es lo que viene, el posconflicto. ¿Con qué vamos a cumplirle a esos más de 10.000 desmovilizados de las guerrillas, cuando el secretariado es el que está por lo alto negociando y es el que va a tener un hecho lucrativo, pero el guerrillero raso tendrá 620.000 pesos? Después de la definición del plebiscito, las FARC tendrán voz sin voto en el Congreso, pero después del 2018 tendrán sueldo de congresista por 2 periodos siguientes. Con estos acuerdos les van a dar $7.000 millones anuales por 10 años a las FARC como partido político, y 620.000 pesos a cada guerrillero que se desmovilice. Sin embargo, eso es lo que le dicen a la gente, pero cuando leemos los acuerdos encontramos que les van a dar un sueldo especial a cada comandante guerrillero, y por escalafón hasta llegar al secretariado que tendrá sueldo de congresista. Eso deberían dárselo al guerrillero que dio bala en el monte. Iván Márquez lleva 4 años engordando en Cuba y va a recibir sueldo de congresista y fue el ideólogo de los delitos de lesa humanidad. Nos preocupa el show mediático del gobierno para poderle vender a la gente esto como un producto. En Cartagena le van a hacer el show publicitario a los acuerdos cuando no se pueden firmar hasta que no se vote. La Crónica pregunta, ¿cómo ha sido la campaña del Centro Democrático a menos de un mes del plebiscito? Ángela María responde. Para el Centro Democrático ha sido muy difícil porque es un partido que no ha sido escuchado por el gobierno. Debería ser escuchado por los argumentos jurídicos, judiciales y en derecho que hace la colectividad. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno no presenta la reforma tributaria desde este momento, sino que la va a presentar después del plebiscito? Pues la gente tiene que saber que esa reforma es de imposición para poder garantizarle la plata al grupo terrorista de las FARC. La Crónica pregunta. ¿Ya inscribieron el comité promotor del no en el Quindío? Ángela María responde.
Ayer, miércoles 7 de septiembre, cumpliendo las fechas de la registraduría, se inscribió el comité a través de nuestra postura en el Centro Democrático, y es una labor difícil porque estamos en un contexto donde todo el mundo está diciendo sí porque sí. A mí me preocupa escuchar a la dirigencia de este país y sobre todo del departamento cuando le preguntan por qué va a votar sí. Esta gente responde que está de acuerdo con la totalidad de lo pactado y sin vergüenza alguna reconocen que no han leído la totalidad de los puntos acordados. Yo sí estoy dándome a la tarea de leerlo, no lo he terminado, pero donde lo termine mañana y con todos los argumentos que tengo hasta hoy definitivamente no podría votar sí. El discurso de la paz en este momento es un discurso romántico y la palabra paz nos llena el corazón de esperanza, pero esa paz no va a ser ni tan estable ni tan duradera, si yo no sé con qué me estoy comprometiendo. La crónica pregunta, ¿por qué cree que este gobierno está tan cerca de firmar la paz con las FARC y anteriores gobiernos no lo lograron? Ángela María responde, porque los otros gobiernos pusieron condiciones que la guerrilla nunca aceptó, este gobierno les dio todo lo que han pedido. Este gobierno no es que se esté ganando el premio Nobel porque esté haciendo una excelente negociación, es porque cuando a usted le regalan todo, debe recibirlo. Los otros procesos de paz son imperfectos, pero este es mucho más imperfecto. Aquí no se hizo una negociación entre iguales y retomando las palabras del procurador la paz no lo justifica todo.